Muy buenos días, bienvenidos en este jueves 15 de enero, ya mitad de este primer mes del 2026. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de 24 horas. Quiero contarles lo que ocurre en este sector de la ciudad, es la vía Daule, a la altura de Ciudad Santiago. Mucho tráfico, como lo podemos ver, y esto se debe a un accidente de tránsito. Ha complicado el flujo vehicular en esa zona. Tome las debidas precauciones si es que usted tiene que circular por ahí. Hay quienes han preferido incluso bajarse del transporte público y comenzar a caminar, dicen, porque no fluye. Está colapsado el tráfico, repito, a la altura de Ciudad Santiago. Amanecemos con un cielo nublado, 25 grados Celsius de temperatura. Milton, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Liz, amigos, bienvenidos. Quito amanece así, estamos en el sector norte, la zona de la Ofelia, en la capital. A esta hora, miren cómo está nublado el cielo y con lluvia en muchas zonas de Quito. Tenga cuidado, 11 grados Celsius a esta hora. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Buen día, Liz, qué gusto saludarte. Estamos listos para contarles quiénes vienen a las entrevistas. Sí, va a estar con nosotros Mercedes Caicedo. Ella es jueza de la Corte Nacional de Justicia a propósito de que Marcos Rodríguez fue electo presidente encargado de ese organismo. Vamos a analizar con ella el proceso de elección y también la situación de la función judicial. Va a estar también Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer dieron un paso importante en el concurso para la elección del nuevo fiscal general del Estado. Vamos con el desarrollo de las noticias. Marcos Rodríguez es el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia y Alejandro Arteaga, el presidente subrogante. Los jueces lograron un consenso tras una accidentada sesión que dejó en evidencia una división dentro del organismo. ¿Jura usted desempeñar el cargo con honor de acuerdo a la Constitución y leyes de la República? Sí, juro. Están de acuerdo. Finalmente se logró un consenso. Marco Rodríguez es el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia y Alejandro Arteaga, el presidente subrogante. No podemos tampoco ignorar la crisis que no es de ahora por la que atraviesa la función judicial. Nuestro compromiso entonces para que el principio de independencia judicial no sea una quimera, sino que se lo logre tanto la independencia judicial interna como externa. Esto se logró tras una accidentada sesión extraordinaria en la que se evidenció una división entre los magistrados. En un primer momento el encuentro se tornó tenso, pues la jueza Daniela Camacho intentó asumir la presidencia sin someter a votación y basándose en la resolución 3 de 2024 de la Corte, que establece que en caso de ausencia temporal de presidente encargado y subrogante, le corresponde al más antiguo ocupar el cargo. Y esta no es una disposición discrecional, no está sujeta a debate político, es una regla jurídica creada para preservar la continuidad institucional y evitar vacíos de poder. Y resulta ser que fuimos convocados los titulares y ahora se nos quiere decir que solamente se va a nombrar presidente subrogante. Señora presidenta, usted no puede tomar esa decisión. La doctora Daniela Camacho está intentando imponer una presidencia de facto. Pero magistrados como Rosana Morales respaldaron la postura de Camacho. Está haciendo ahora la doctora Daniela Camacho en función de la resolución 03. Está asumiendo el encargo del encargo. Entonces yo no entiendo por qué en este pleno se quieren convocar a elecciones. Fue entonces cuando la reunión se tornó tensa y la jueza Mercedes Caicedo cuestionó a Daniela Camacho si tenía algún interés por la presidencia de la entidad. Por supuesto que me interesa la presidencia de la Corte también. Ustedes saben que he luchado por esto, pero no soy candidata. Estoy con un encargo y lo que estoy pidiendo es que se cumpla el encargo. Un buen día. Esto llevó a que Camacho abandone la sala y Catherine Muñoz presida la sesión por orden de antigüedad. Previamente ella había mocionado a Marco Rodríguez como candidato para la presidencia encargada, mientras que Gustavo Durango propuso a Daniela Camacho, quienes lograron 7 y 3 votos a favor respectivamente. Así, luego de 6 horas de intenso debate, el máximo órgano de justicia del país tiene a sus nuevas autoridades encargada y subrogante hasta enero de 2027. María Fernanda Utreras, Teleamazonas.
La Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de Fiscal General del Estado quedó integrada con los 10 miembros titulares y sus suplentes. Según el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, este proceso tomará entre 4 y 6 meses. El sorteo de los 10 comisionados que se encargarán de llevar adelante el concurso para la selección del nuevo fiscal general del Estado no estuvo lejos de la polémica. Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra de la resolución. Bonifaz aduce que este proceso tiene vicios desde su origen. Están siendo empañadas por presuntas acusaciones en contra de un delegado del equipo técnico, el señor Cristian Troya. Estas presuntas acusaciones principalmente señalan una falta de imparcialidad para ejercer su delegación como miembro del equipo técnico, aspecto que no puedo pasar desapercibido y debe ser analizado y de ser procedente, investigado o denunciado. Cristian Troya es un hombre de confianza de Fausto Jarrín, operador político del gobierno. Su participación en una fase anterior a esta selección de los comisionados ciudadanos ha sido cuestionada, no obstante su presencia incomoda, pues Troya se mantiene dentro del organismo y así lo confirmó Andrés Fantoni. De apoyo. ¿De concurso? Equipo técnico de apoyo, sí. Equipo técnico, ¿Cuál fue su rol como parte de ese equipo? Con la vigilancia ciudadana, verificar cada uno de los delegados de los consejeros y consejeras. Aún así, el proceso ha llegado a esta etapa clave. Luego de un sorteo público se conocieron los nombres de los 10 comisionados, 5 que provienen de la ciudadanía y organizaciones sociales y 5 de las funciones del Estado. Los 5 primeros son Wellington Andachi Trujillo, Cintia Jacho Tipán, Hugo Ludeña Eras, Zoila Echeverría Zambrano y Cristian Arpi Tapia. Los comisionados de las funciones del Estado son: de Transparencia, Pamela Garay Mateo; de la Función Legislativa, Daniel Caicedo de los Ríos; de la Función Ejecutiva, María Belén Toca Mena; de la Función Electoral, Tyron Valares Oegas; y de la Función Judicial, Natalia Guarnizo Condolo. Una vez integrada la comisión, el siguiente paso será la convocatoria pública para quienes quieran postularse como candidatos a ser la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, sin su titular desde abril del 2025, cuando culminó su periodo, Diana Salazar. Fausto Yepes, Teleamazonas. Hoy a las 10 de la mañana está prevista la rendición de cuentas de varias autoridades de control en el Pleno de la Asamblea Nacional. Según la agenda legislativa, darán cuentas al país de su gestión los titulares de la Fiscalía General del Estado, Procuraduría, Defensoría Pública y del Consejo de la Judicatura. Hay expectativa por la presencia de Mario Godoy, quien enfrenta un proceso de juicio político tras el escándalo judicial que lo involucra. Un policía fue asesinado la tarde de este miércoles en las Malvinas, al sur de Guayaquil, en una persecución por intentar detener a un grupo de sicarios. El hecho inició con el crimen de un hombre en ese mismo sector. Impactado en esta vivienda y con un policía asesinado, así quedó este patrullero de la Policía Nacional tras registrarse una balacera en las Malvinas sur de Guayaquil. De acuerdo con la información policial recabada, el gendarme fue asesinado pasado de las 5 de la tarde de este miércoles 14 de enero en la cooperativa Dignidad Popular en las Malvinas, en el sur de la urbe. Esto mientras se ejecutaba la persecución de presuntos autores de un asesinato que se había dado en la parte posterior del Mall del Sur. Se dan cuenta, bajo las características y los indicativos que daba el ECO 911, de estos delincuentes, proceden a perseguirlos. Estos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta se caen. Y ante esta caída, los policías bajan a hacer uso progresivo de la fuerza. Momento que aprovecharon los delincuentes para atacar a los uniformados. Los videos de la cámara de esta vivienda registraron el hecho completo. Ahí se observa el momento exacto en el que el vehículo de la policía se impacta contra una esquina, luego de que los delincuentes dispararan en contra del patrullero. Producto de esta balacera también quedó herido un ciudadano. El policía asesinado fue identificado como Giancarlos Jaramillo Barzallo. Ocupaba el grado de cabo segundo, era oriundo de Loja, tenía 29 años y pertenecía al distrito Esteros. Astrix Ingrid, Teleamazonas. En la morgue de Santa Elena permanecen los cuerpos de los 6 jóvenes de Pedro Carbo que estaban desaparecidos. La policía confirmó que hay un detenido por este asesinato múltiple.
con signos de violencia y prácticamente calcinados. Así encontraron en el sector Barbascal de la parroquia Colonche en Santa Elena a los 6 jóvenes de Pedro Carbo reportados como desaparecidos desde el 3 de enero. Lo que inició como un viaje por feriado terminó en tragedia. Así indican los familiares de los occisos que llegaron a la morgue de Santa Elena. Me llamó mi otro sobrino diciéndome que habían salido de allá los 6, pero llegaron, dice, hasta Palmar. Rosa Holguín, hermana de Cristian, recuerda la última foto que recibió su madre, las 3 motocicletas y de fondo las letras de Colonche. Pero lo que nos dicen los equipos, por lo que estamos observando, es que el día mismo que lo secuestraron, el día mismo lo mataron, ese mismo día lo mataron. Según información de la Policía Nacional, la pieza clave para encontrar los cuerpos fue una de las 3 motos. La línea de investigación detalla que los 6 jóvenes fueron secuestrados por sujetos que se movilizaban en una camioneta. Por este caso ya existe un detenido. Los cuerpos de Cristian Holguín Jácome, Josué Ponce Merchán, Diego Solís Villamar, Josué Merchán Solís y Víctor y Eddie Borbor Castro están en procedimiento forense. Y por eso estamos comunicándolo a los familiares para hacer el procedimiento con su cadena de custodia, su identidad. Mientras que en Pedro Carbo los familiares de los 6 jóvenes asesinados esperan los cuerpos para su sepultura. Erika Vera, Teleamazonas. La policía ejecutó el operativo Zeus 2 en 9 ciudades, dejando detenidos a 15 integrantes de los choneros, entre ellos uno de sus cabecillas. El ministro John Reinberg también se refirió a la captura de alias Quevedo, quien desde Colombia planificaba asesinatos y ataques terroristas. El operativo Zeus 2 se puso en marcha en horas de la madrugada de este jueves, tras una planificación que contempló allanamientos simultáneos en al menos 9 ciudades del país, entre ellas Guayaquil, Virgen de Fátima, Quevedo, Tulcán, además de otros puntos estratégicos del territorio nacional. Uno de estos operativos también se desarrolló en la ciudad de Babahoyo, donde personal de la Policía Nacional junto al ministro del Interior John Reinberg ejecutó varios allanamientos en viviendas previamente identificadas, dando como resultado 15 personas detenidas, quienes pertenecerían a la estructura criminal Los Choneros AK-47, entre ellas uno de sus principales cabecillas. Por otro lado, el ministro del Interior también se refirió a la captura internacional de alias Quevedo, realizada en Nariño, Colombia, gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador y las autoridades policiales de Colombia. ¿Quién es este delincuente? Este delincuente es el encargado de enviar el armamento, los fusiles y droga hacia acá, hacia la provincia de Los Ríos, con el que se cometen los diferentes actos delincuenciales, sobre todo sicariato aquí en la provincia. Las autoridades informaron que más de 200 policías participaron en el operativo Zeus 2 y recalcaron que este tipo de intervenciones continuarán ejecutándose en diferentes puntos del país, con el objetivo de debilitar y golpear a estructuras criminales. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. En Estados Unidos, la líder opositora venezolana María Corina Machado visitará al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro ocurre mientras el gobierno interino avanza en excarcelaciones bajo presión. Esta tarde, el presidente de Estados Unidos tendrá una visita especial en Washington. La principal líder opositora venezolana María Corina Machado será recibida por Donald Trump en la Casa Blanca, en lo que califican una reunión clave que podría redefinir el futuro político de Venezuela. El encuentro se produce en medio de un escenario sin precedentes. Nicolás Maduro permanece detenido en una cárcel de Nueva York. El poder en Venezuela está en manos de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras el operativo estadounidense del pasado 3 de enero. Y desde Caracas, Rodríguez asegura que su administración está dispuesta a abrir espacios de diálogo, eso sí, bajo estrictas condiciones. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político. El cumplimiento de la ley será estricto. Bajo presión directa de Washington, el gobierno interino inició un proceso de excarcelaciones. Según cifras oficiales, más de 400 presos políticos han sido liberados desde diciembre, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que entre 800 y 1000 personas continúan detenidas.
Por su parte, el presidente Donald Trump reconoció que el gobierno interino ha realizado un gran trabajo. Incluso elogió públicamente a su líder, Delcy Rodríguez. Acabamos de tener una conversación estupenda hoy. Es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Tuvimos una llamada larga. Hablamos de muchas cosas. Así, la visita de hoy de María Corina Machado podría marcar el inicio o el límite de su influencia en el país sudamericano. Mateo Paredes, Teleamazonas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se reunirá con Donald Trump en Estados Unidos el próximo 3 de febrero, en un intento por recomponer una relación marcada por fuertes tensiones. Ambos mandatarios acordaron bajar el tono tras una reciente llamada telefónica y avanzar en acciones conjuntas contra el narcotráfico. El encuentro se da a 3 meses de cruces verbales y uno de los momentos más delicados de la relación bilateral entre Bogotá y Washington. Con las 7:17, hacemos una pausa, regresamos con más. Ya volvemos. Son las 7:20, seguimos. Enrique Heráclito Weyson, exgerente de Coagran, vinculado al millonario desfalco Alispol, fue capturado en Madrid por la policía española a través de Interpol. Así lo informó en X el ministro del Interior, John Reinberg. El funcionario señaló que Weyson será extraditado al país y pagará el daño que hizo a miles de afiliados del Seguro Social de la policía. Recordó que el aprendido es considerado presunto responsable del delito de falsedad de información en el caso Ecaoran del Corp. Agentes de la Fiscalía y de la Policía allanaron la oficina de una de las empresas investigadas en el caso Apagón, vinculadas a los contratos durante la crisis eléctrica en el país. La investigación se abrió en julio del 2025 tras los fallidos contratos firmados en el 2024 entre Selec y la empresa Progen. Ese mes, la Fiscalía realizó los primeros allanamientos, entre ellos la vivienda de Fabián Calero, ex viceministro de Energía. Dos vehículos extrapesados chocaron en la vía a Daule, a la altura de la penitenciaría del Litoral, lo que les comentábamos al empezar este informativo. Vamos en directo, ahí está Ricardo Cruzati para contarnos la gran congestión vehicular que se ha formado. Hola, Ricardo. Sí, así es que tal, Milton, Liz, amigos televidentes, muy buenos días. A pesar de que los dos vehículos extrapesados involucrados ya se retiraron, todavía persiste el congestionamiento vehicular a lo largo de la vía Daule. Esto se debería a que han habilitado un carril de contraflujo para que los vehículos que van hacia el sentido de Puente Lucía puedan avanzar en la vía que conecta hacia la entrada de Guayaquil. Alrededor de las 5:30 de la mañana se produjo este siniestro de tránsito donde solamente se reportaron daños materiales. Sin embargo, el congestionamiento vehicular tomó varias horas. Incluso a esta hora todavía las personas han decidido caminar hacia sus trabajos porque lamentablemente los vehículos livianos o pesados no circulan con la normalidad que es. Pero recordemos también que el día de ayer también se produjo un accidente de tránsito. Esto sería en el kilómetro 26 de la vía Daule, unos kilómetros más adelante, donde lamentablemente un camión arrolló a una menor de edad y a su madre aproximadamente a las 6:30 de la mañana. El motivo sería por exceso de velocidad, lo que provocó indignación en las personas. Lamentablemente la menor de 6 años murió en el lugar del accidente y en este caso la madre de la menor fue trasladada hasta una casa de salud con heridas graves. Esta es una prueba más de lo que provocan los siniestros de tránsito, congestión vehicular, donde no solamente se contabilizan daños materiales, compañeros, sino también el malestar por las personas que debido a esto tienen que optar las medidas para llegar a su jornada de trabajo. Es la información que les tenemos a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Gracias, Ricardo. Buenos días. Vamos a cambiar de tema. Un paquete de reformas al Código Penal plantea una recategorización de las contravenciones de tránsito. Por ejemplo, que los vehículos de carga pesada puedan circular con el 10% de llantas lisas y cero tolerancia al consumo de alcohol al conducir. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional trabaja en el informe para segundo debate de un paquete de reformas al Código Penal en materia de tránsito. Entre las principales, regular a los scooters o medios de transporte eléctricos que transportan a una sola persona, que ahora solo se importan como juguetes. Que andan por las aceras, andan por las ciclovías, no se ponen casco, no necesitan ninguna
licencia para poder conducir. Sobre las llantas lisas, se propone que los vehículos con más de 12 ejes tengan hasta el 10% de sus neumáticos en esas condiciones. En el texto se busca incluir articulado específico para la regulación de los vehículos de carga pesada. Para que haya un sistema o al menos una sistematización tecnológica en lo que corresponde a estos permisos, estas autorizaciones, la forma en cómo se movilizan, el peso y la medida, que eso es importante. En este segundo texto, además, se elimina la privación de libertad para las infracciones de tránsito como el exceso de velocidad, siempre y cuando este acto no haya causado la muerte en las vías. Cero tolerancia al alcohol, a las bebidas alcohólicas y a las sustancias sujetas a fiscalización, que es el consumo de drogas, que eso tampoco está en la legislación. Este proyecto recategoriza las infracciones y también hace más rigurosas las sanciones para los motociclistas. Por ejemplo, si rebasan por la derecha o si circulan entre carriles. Proponen además que utilicen cascos homologados. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. 7:25 de la mañana, momento de ir a nuestra primera pausa. Regresamos para conversar con Mercedes Caicedo, jueza de la Corte Nacional de Justicia. Ya volvemos.